Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 5 con la modalidad de gráfico o pantalla dividida, operando ¿sí? con nuestra cuenta real. Recuerden que nosotros siempre nos abocamos en nuestra gestión de riesgo de 3 operativas ganadoras o 2 operativas perdedoras, lo cual sería 3 ITM o 2 ITM. Una vez finalizado lo que ocurra primero de esas dos cosas, vamos a dar cerrada nuestra sesión, quizás mañana más tarde o otro día volvamos a operar. Bien, arrancamos con la clase, pero antes quiero pedirles disculpas. Están viendo que voy a dar la narrativa o la explicativa de mi sesión, la cual tengo firmada, ¿sí? Con anterioridad. Si sos nuevo en el canal y no sabías, bueno, esto lo aclaro rápido. Yo soy bombero en mi país. Justamente estos días estuvimos con un incendio muy grande. Se prendió fuego una reserva, un espacio verde, como se le dice acá también. Se prendió fuego, bueno, hace como 3 o 4 días que estamos trabajando seguido de corrido. Por ese motivo estuve hablando con varios suscriptores, pidiéndole disculpas que no iba a estar subiendo mucho contenido. Creo que el último que pude llegar a subir fue lo del bot, que tampoco era un bot, sino que era un indicador del broker. Pero bueno, arranquemos con la clase. El día de ayer yo me encontraba, esto fue el día de ayer, sí, 30 de enero, a las 10:35 de la mañana me encontraba en el cuartel. No es un ambiente en el que yo me pueda poner a operar y dar la narrativa del contexto de la formación de la vela, por eso la grabé, ¿sí? Le quité el sonido y bueno, hoy que estoy un poquito más tranquilo me pongo a hacer la clase de esta sesión. Bien, arranquemos entonces a los que nos compete. Acá a simple vista nosotros vemos, yo en realidad vi ayer, que tenía una tendencia alcista, ¿sí? Bastante fuerte podríamos llegar a decir, ya que tenemos varios momentum. Después veo que cada vez que hacía impulsos y retrocesos se estancaba, hacía impulso retroceso se estancaba. Otra cosita que vi que me gustó es una especie de patrón. Bueno, acá voy analizando lo que es la formación de las velas japonesas y cómo venía la tendencia. Otra cosita que vi fue esto. Veo que se repite un patrón que no es exacto, pero se repite. Por ejemplo, varias velas de un color, varias velas de otro color, varias velas verdes, varias velas rojas, varias velas verdes, varias velas rojas, varias velas verdes, varias velas rojas, varias velas verdes. Sabiendo que estoy en una tendencia alcista, ¿sí? Que tengo un momento un alcista fuerte y otro momento un alcista fuerte acá, viendo que tengo velas acá bastante fuertes o de agotamiento podría llegar a decirse también. ¿Por qué decimos de agotamiento? Porque vamos a poner play un chiquitín, así corro el mouse o el puntero de ahí. Ahí estamos, ahora sí. Miren esto. Por ejemplo, acá nosotros venimos de velas similar, mejor dicho, tamaño. ¿Qué es lo que vemos acá? Velas también de similar tamaño. Ahora, miren esto. Vela muy grande, vela chiquitita con mucha mecha, vela gigantesca. Vela mediana podría llegarse a decir con muchísima mecha. Yo ya viendo esto, acá voy a empezar a buscar apoyándome en que vengo de una tendencia alcista, apoyándome en que vengo de varios momentum bastante fuertes, ¿sí? Alcistas. Yo ya basándome en eso me voy a centralizar en buscar fuerza por parte del comprador en mi contexto. Una vez que vi eso y también sabiendo que estoy apoyado sobre una zona fuerte de soportes y resistencia, me pongo a analizar mi gráfico, ¿sí? De línea, que es el que me va a dar el contexto de la formación. Bien, acá con el mouse van a estar viendo que voy dibujando el patrón, ¿sí? Voy viendo qué está haciendo acá el comprador. Veo que el comprador empieza a entrar con impulsos y retrocesos bastante tranquilos, ¿sí? De una forma sana. Veo que el vendedor entra a punta de latigazo, ¿sí? Que mete ese latigazo, pérdida de fuerza y vuelve a entrar con un latigazo. Acá yo ya estoy pensando, ¿sí? En una posible compra. Ahora van a ver cómo posiciono el mouse. Perfecto, ahí posiciono el mouse. Sigo analizando, ¿sí? El gráfico de línea. Veo que el vendedor, después de esos dos latigazos de fuerza, miren esto donde estamos llegando. Estamos llegando a una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Viendo que el vendedor no tiene fuerza, sino que lo que está haciendo es meter puros latigazos. Y viendo que el comprador intenta mantener presión y seguir subiendo, ¿sí? Después veo este movimiento que también a mí me causa muchísima seguridad. Fijen esto. Entra vendedor, se queda sin fuerza. Entra vendedor, ya el comprador venía subiendo, ¿sí? Bueno, entra vendedor, se queda sin fuerza, entra vendedor, comprador sigue subiendo, vendedor responde, comprador sigue subiendo, ¿sí? Miren esto. ¿Qué ven acá? Una compresión del precio. Si el vendedor venía con estos latigazos, ¿por qué acá le cuesta tanto hacer mínimos más bajos? ¿Sí? Y de golpe porrazo, pum, mete ese latigazo de ahí. Entonces ahí ya nosotros podríamos llegar a estar pensando en una compra. De igual forma vemos como el vendedor sigue metiendo, ¿sí? Con fuerza. Vemos que el comprador le responde, no lo deja avanzar más, ¿sí? Miren cómo el comprador
intenta buscar siempre irse hacia arriba y vemos como el vendedor siempre se queda trabado sobre esta zona de acá. Entonces, ahí nos preparamos y metemos nuestra primer compra. El punto de entrada a mí me hubiera encantado que hubiera sido acá, que fue donde yo metí o intenté meter la operativa. De igual forma lo hicimos en una línea de soporte y resistencia, la cual era bastante fuerte, así que me quedé tranquilo y seguro que esta operativa iba a ser nuestro primer profit. Vemos como el comprador empieza a subir con mucha tranquilidad y con fuerza a la vez. Vemos que el vendedor intenta responder pero no puede. Ahí vemos como el comprador descansa, ¿sí? Pero continúa subiendo. El vendedor se desespera, mete un latigazo, el comprador lo frena y el comprador vuelve a responder. Vemos acá el vendedor, ¿sí? Que entra con un latigazo de desesperación y el comprador que continúa respondiendo o metiendo su fuerza. Acá abrimos otra operativa, ¿sí? Para tener un poco más claro el gráfico. Y vemos que el comprador sigue haciendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Fíjense en ahí, el vendedor cada vez que intenta entrar lo hace a punta de latigazo y el comprador le demuestra su fuerza verdadera. Miren cómo el comprador está buscando esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de soporte y resistencia, que sería esta de acá. Fíjense en cómo el vendedor, cada vez que el comprador, el precio mejor dicho, toca esta zona, ¿sí? De hecho acá ni siquiera la llega a tocar, pero bueno, ven que el vendedor se activa con fuerza. Ahora, si el vendedor una vez que hubiera tocado esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? Que podría llegar a decirse que es esta zona de acá, ¿sí? Tenemos acá más o menos. Si el vendedor acá se hubiera activado de esta forma, ¿sí? Durante todo el transcurso de la vela, hubiéramos ido en una venta. Pero miren qué es lo que pasa. Entra el vendedor, apunta el latigazo, se queda pausado, ¿sí? Fíjense ahí cómo le empieza a costar bajar, comprador responde, ¿sí? Vendedor ahí mete una desesperación, ¿sí? Un movimiento chiquitito y el comprador vuelve a responder con fuerza. Y así tuvimos nuestro primer ITM. Bien, denme un chiquitín. ¿Qué es lo que yo vi acá para irme en una compra? Vendedor entra, ¿sí? Con normalidad, vendedor entra muy despacito. Comprador vuelve a entrar, ¿sí? Haciendo máximos cada vez más altos. Vendedor intenta entrar. Comprador vuelve a responder. Si bien no alcanza el máximo, ¿sí? Fíjense en esto. El vendedor nunca hizo mínimo más bajo que este. Y vemos como el comprador sigue entrando con tranquilidad. Vendedor acá se comprime, que es algo similar a lo que vimos en la vela anterior. Comprador responde con fuerza. Vendedor se desespera y el comprador sigue entrando con normalidad. Entonces, por ese motivo es que buscamos esta otra compra. Van a ver que ahora en un rato me mandó una macana, ¿sí? Bueno, una macana sería un error, un pequeño error que tuve. Quise ponerle pausa a la filmación del video. Ustedes no lo ven en pantalla, pero yo de este lado tengo un botoncito, ¿sí? Bueno, ayer lo tenía acá. Pensé que lo tenía, ¿sí? Para darle clic y apreté una venta. Ahora lo van a ver. ¿Qué es lo que veo en esta formación? A ver, ahí, perfecto. Los primeros 30 segundos. Veo que entra un comprador, ¿sí? Con bastante fuerza, vendedor que responde. Comprador que sigue respondiendo, vendedor que intenta responder. Comprador que sigue respondiendo, vendedor que se desespera. Latigazo por parte del comprador y vemos que el vendedor no le responde con fuerza. De hecho, vemos como el comprador sigue intentando subir, ¿sí? ¿Dónde se estuvo estancando el vendedor? En la misma zona, ¿sí? Aproximadamente por acá. En la misma zona, ¿sí? Donde se estaba estancando con anterioridad. Entonces, ya acá tenemos una pequeña pauta. Sabemos que el comprador está activo, sabemos que el comprador cada vez hace máximos, ¿sí? Si bien no son máximos cada vez más altos, de hecho acá se estanca un poquito. Fíjense que le cuesta superar esta barrera de acá, cuando la supera es por poquito. Pero tenemos una zona de soporte y resistencia en la que el vendedor no la está impulsando, o sea, no la está utilizando para impulsarse hacia abajo. Vamos a dar play, continuamos viendo el video. Ahí abrimos otra operativa y miren esto. El comprador acá empieza a perder fuerza. ¿Pero por qué? Porque está llegando a una zona de soporte y resistencia. Y necesita, ¿sí? Necesita juntar fuerza. Ahí se activa el vendedor. El comprador necesita juntar fuerza para romper esa zona. Si acá el vendedor hubiera seguido para abajo, hubiéramos pensado en una venta. Pero miren esto. Vendedor mete latigazo, que es lo que venía haciendo durante toda la formación, ¿sí? Perfecto. Miren esto. Entra el comprador con fuerza, vendedor responde. Entra el comprador con fuerza, vendedor responde. Entra el comprador con fuerza, vendedor responde. Vuelve a entrar el comprador, ¿sí? Fíjense cómo hizo durante toda su formación máximos cada vez más altos. Cuando entra el vendedor lo hace a punta de latigazo, ¿sí? ¿Están viendo cómo entra a punta de latigazo? ¿Dónde se está estancando el vendedor? En esta zona de acá. Que ya habíamos dicho que era posiblemente este lugar de acá. Nosotros acá volvemos a entrar en una compra, ¿sí? Ya tuvimos nuestras dos operaciones profit, acá la tenemos, ¿sí? Tuvimos nuestros dos profits. Bien.
Continuamos acá, nosotros metimos la operativa. Mi idea era entrar acá en este punto de entrada. La volatilidad siempre nos ayuda como es de costumbre. De igual forma entramos en una zona que me gusta, que es este sector de soporte y resistencia. Teníamos mucha fuerza por parte del comprador, por ese motivo entramos en compra, dándole continuidad también, ¿sí? Dándole continuidad también a este patrón que teníamos acá, ¿sí? Como dijimos, teníamos un patrón de varias velas de un color y varias velas de otro color. Entonces también por eso, ¿sí? Nos metimos en una compra. Aparte no se olviden que estamos también sobre zonas de soportes y resistencias. Bien, acá vemos cómo el vendedor se empieza a activar, ¿sí? Vemos cómo el vendedor se empieza a activar, pero miren esto. Durante los primeros 15 segundos aparentemente serían los primeros, desde el segundo 5 más o menos hasta el segundo 12, más o menos, el comprador, cuando respondía, ¿sí? El vendedor respondía con fuerza, porque ustedes me van a decir, ok, pero acá el vendedor está haciendo mínimos cada vez más bajos, pero miren cómo se comprime. No es que el vendedor hace esto, ¿sí? No es que hace esto el vendedor, sino que lo hace de forma muy comprimida, ¿sí? A nosotros eso también nos da desesperación. Nos da, ¿sí? La pauta de que el vendedor está desesperado y comprimido y que intenta mantener el precio. Pero el comprador cuando responde, sí, que lo hace con un latigazo de fuerza. Fíjense en que ya lo teníamos ese latigazo de fuerza, ahora lo vamos a mostrar. Tenemos, por ejemplo, esta zona acá. Tenemos latigazo de fuerza, latigazo de fuerza, latigazo de fuerza. Máximo, máximo, máximo. Tenemos máximos cada vez más altos. Ya acá estamos viendo un comprador con mucha fuerza alcista. Vemos un vendedor que se desespera por llevar el precio hacia abajo. Y miren lo que estamos viendo. Cada vez que el vendedor mete el latigazo, hace exactamente lo mismo que hizo en la vela anterior. Se estanca sobre una zona, ¿sí? Bien, vamos a tratar de acelerar un poco acá. Tenemos entonces, entra el vendedor a punta de latigazo, el comprador empieza a responder, si bien lo hace de forma de chicotazo, ¿sí? Lo hace a forma de latigazo, cuando entra el vendedor el comprador le responde inmediatamente. Recuerden que nosotros estamos también llegando como compradores, ¿sí? Porque nosotros estamos entrando al alza, o sea, a la compra. Recuerden que nosotros estamos como compradores llegando a una zona de resistencia. Por ende, es normal y natural este movimiento por parte del comprador, porque el comprador necesita, ¿sí? Generar fuerza para romper esta zona o esa barrera de ahí. Bien, vamos a poner play. Acá vemos como el comprador sigue metiendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Vemos que el vendedor se intenta meter o se intenta desesperar y ahí tenemos nuestra última operativa ganadora. Ahora, y esto, por eso le puse pausa, se van a reír. Yo acá, como les explicaba, tengo un botón, que bueno, ustedes no lo van a ver, ¿sí? Tengo un botoncito acá, casi transparente. Yo le doy clic a este botón y me pausa el video, ¿sí? Me pausa la grabación. Quise darle clic ahí y miren dónde estoy tocando, en una operativa a la baja. Gracias a Dios fue solamente con $1 y no arriesgamos mucho capital. Esta operativa claramente, ¿sí? Claramente se va a perder. Y ahora se las voy a explicar por qué. Bien, nosotros ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un vendedor que se desespera, o sea, básicamente lo mismo de toda la formación, ¿sí? Sería, mejor dicho, desde acá. Vemos, vamos a hacer una cosa. Ahí, ahora sí me gustó. Vemos comprador activo, vendedor que se desespera, ¿sí? Comprador que se activa, vendedor que se desespera, alcanza esta zona de acá, no logra hacer mínimos cada vez más bajos, comprador responde con fuerza. Vendedor se desespera, comprador responde con fuerza. Vendedor mete el latigazo de desesperación, no lo continúa, ¿sí? Porque no es que lo continúa. Cuando el comprador entra, vemos como el vendedor le cuesta, ¿sí? Responder. Y miren dónde se está estancando. Ni siquiera logra alcanzar la zona de soporte. El comprador se vuelve a activar. Claramente lo que vemos acá es impulsos y retrocesos, ¿sí? Estaríamos viendo algo similar a esto. Miren acá también tenemos máximos cada vez más altos, excepto por este sector de acá, ¿sí? Que, como ya dijimos, era una compresión por parte del vendedor. Esta operativa yo la dejé de igual forma, después, bueno, ahora van a ver, hice algo que está mal, ¿sí? Yo sé que está mal y lo reconozco, ustedes no lo tienen que hacer, pero bueno, me quedé enojado, ¿sí? Conmigo mismo por haber entrado en esta baja. De hecho, acá me estoy quedando mirando el mouse y ven, ahí me quise acomodar y empecé a darle clic para pausar el video. Pero bueno, resulta que el botoncito este, que es casi invisible porque es transparente, sí me había ido para la derecha. Ahí están viendo cómo el comprador sigue entrando con fuerza, dándole continuidad a este momentum. Esta operativa se pierde, ¿sí? No les estoy haciendo spoilers, sino que ya se los expliqué.
teníamos un momento alcista bastante fuerte, venimos de una tendencia alcista fuerte, tenemos una zona de soporte y resistencia fuerte, ¿sí? Acá el vendedor se desespera. Cuando vi esto dije, no, no puede ser que la ganemos. Si la llegaba a ganar era una locura, pero no, yo ya sabía que se iba a perder, ¿sí? Por eso ahí me pongo a analizar el gráfico, no, esto ya se pierde. Comprador se activa, llegando a la zona de soporte y resistencia, como les dijimos con anterioridad, que es este sector de mechas, ¿sí? Sigue entrando el comprador y acá tenemos finalizada, ¿sí?, nuestra sesión. Como yo dije, ok, metí mis 3 profit y metí mis 3 ITM y metí un solo OTM, me quedé enojado. Esto sinceramente yo no lo tendría que haber hecho, ¿sí? No lo tendría que haber hecho. Acá me pongo a analizar el mercado, me pongo a pensar, ¿sí? En esto, de hecho, acá miren cómo tengo el mouse de vuelta posicionado acá, medio incómodo y enojado conmigo mismo, lo cual siempre les digo que ustedes no lo tienen que hacer, ¿sí? Tómenme de ejemplo para las cosas buenas, no para las cosas malas. Sigo analizando el mercado, yo ya sabía que estaba en un contexto alcista bastante fuerte, sabía que venía un momentum, sabía que tenía zonas de soporte y resistencia, las cuales mi tendencia alcista y mi momentum venían rompiendo con naturalidad. Fíjense en que recién acá se ve un poco de debilidad por parte del vendedor. Continúo viendo mis operativas, ¿sí? Siempre hago esto yo cada vez que termino de operar, miro, ¿sí?, si la pierdo y si la gano. Recuerden que el trading es la única carrera, ¿sí?, que en la que perder se transforma en aprender 2 veces. Recuérdense eso. Bueno, sigo mirando mis operativas, ¿sí? Acá miro la perdedora y digo, qué pavo que soy, qué nabo que soy. Me quería morir, digo, claro, así era terrible compra. O sea, aparte no sé ni por qué apreté en venta. Estaba, pero bueno, no importa. Veo que acá estoy frustrándome, ahogándome en mis penas, como quien diría. Por suerte no me lamento porque es un solo dólar y el trading, la pérdida sí, perder siempre es parte del trading, o sea, es parte del trabajo este. Cierro esta operativa, ahora van a ver que la cierro y abro una nueva, ¿sí? Miren, creo que acá lo hago, perfecto. Cerré esa operativa y abrí una nueva. Ahora vamos a explicar este contexto. Esto que hice está mal, se los repito, ¿sí? Pero bueno, me quedé bastante frustrado y enojado, por eso lo hice, porque quería mantener la cuenta en 20 dólares para ya empezar a subir el volumen, ¿sí?, a 2. ¿Qué es lo que veo acá? Lo mismo de toda, pero toda la formación que estuvimos viendo. Vendedor desesperado, comprador que hace máximos cada vez más altos. Cuando entra el vendedor se pausa, comprador responde con mucha fuerza, ¿sí?, y naturalidad, que lo hace a punta de latigazo, ¿sí?, que es este latigazo acá. Vendedor vuelve a entrar, ¿sí?, con un latigazo, se pausa, comprador responde. Vendedor vuelve a entrar, comprador responde con mucha más fuerza. Si bien alcanza esta zona de acá, miren, nosotros tenemos un número redondo, así que es normal que el precio reaccione de esta forma. Vendedor entra a punta de latigazo, ¿sí?, y el comprador le sigue demostrando que sigue todavía con fuerza. Eso es básicamente lo que yo vi acá, por eso entré en compra. Les repito, ¿sí?, y fíjense en que dejé pasar un buen tiempo, lo estuve pensando. Nosotros operamos estas 3 velas, ¿sí?, estas 3 velas. Esta es la vela que perdimos, por una equivocación mía. Pasaron 2 minutos, yo justo estaba viendo el mercado, me gustaba que venía en una tendencia alcista, me gustaba que la zona de soporte y resistencia la tenía un poquito lejos, ¿sí? El punto de entrada fue acá. Tuvimos entonces 4 profit. Esto, lo repito, no lo tienen que hacer. Ustedes se tienen siempre que ajustar a su gestión de trading. Ustedes meten 3 operativas, ¿sí?, las ganan a las 3 y se retiran. A la hora, a las 2 horas, mañana, pasado, en la semana, el mes que viene, vuelven a operar. Son 3 ITM, 2 OTM. Ese es mi plan de trading, esa es mi gestión de trading y yo de esa manera, la verdad, logré en las binarias volverme rentable. No les voy a decir que estoy sacando 10.000 dólares toda la semana porque les estaría mintiendo, pero me alcanza para cubrir mis gastos necesarios, me alcanza para cubrir mis cosas básicas, ¿sí?, más mi sueldo de bombero, así que con eso yo ya estoy más que tranquilo. Acá tenemos entonces finalizada nuestra última operación. Vamos a decir, ¿sí?, que tuvimos 3 operativas ganadoras. Vamos a obviar, ¿sí?, esta de acá y vamos a obviar la pérdida que tuvimos, que fue esta de acá, ¿sí? Entonces vamos a decir que tuvimos una sesión exitosa con 3 operativas ganadoras. Cumplimos nuestro objetivo de 3 profit, ¿sí?, 3 ITM. Acá me pongo a analizar de vuelta, ¿sí? Fíjense en que siempre hago lo mismo, miro para volver a confirmar y hacer que mi ojo se adapte. Digo, ok, veo que entra el vendedor, se queda sin fuerza, comprador cuando empieza a entrar, vendedor vuelve a entrar y se pausa. Comprador responde, ¿sí?, pierde un poco de velocidad, pero el comprador sigue entrando. Cuando el vendedor entra se vuelve a pausar, latigazo por parte del vendedor, comprador entra, descansa, entra el latigazo del vendedor, ¿sí?, a punta de latigazo mejor dicho, y el comprador sigue demostrando su fuerza.
Bien, traders, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, si sos nuevo dentro de mi canal, si estás iniciando en el mundo del trading, quiero que sepas, ¿sí?, que no vendo el curso, que no promociono nada, que no paso el link de referido. Si te gustó el video y te interesa seguir aprendiendo, suscríbete, activa la campanita, comenta lo que tengas duda, que voy a tratar de ir respondiéndolas a medida tenga tiempo. Y les aviso, traders, que en marzo o abril voy a tratar de lanzar un grupo en Instagram, ¿sí?, quizás, o en Telegram. También puede llegar a ser por WhatsApp. Todavía estoy viendo cuál va a ser la mejor modalidad para poder estar más cerca de ustedes. Aparentemente, por el momento va a ser Telegram, en el que me gustaría que ustedes me manden sus operativas perdedoras, ¿sí?, y yo analizarlas y explicarle el por qué las perdieron. Me gustaría que vayamos viendo nuestras cuentas, ¿sí?, cómo van creciendo a poco. Me gustaría un poco más de participación por parte de ustedes, que me vayan comentando en los videos, ¿sí?, que me vayan preguntando. No les prometo que me manden un mensaje hoy, yo voy a subir el video hoy mismo, ¿sí?, hoy que es 31 de enero, el último día del mes. Voy a subir el video. Si ustedes tienen duda y me las hacen, no les prometo que se las pueda responder hoy. Pero bueno, traders, no los molesto más. Les agradezco por haber llegado hasta acá. A los nuevos suscriptores les doy la bienvenida. A los viejos suscriptores les agradezco por el aguante, que sé que cuesta un montón entender esto. Y nos vemos nuevamente en Open Binary. Traders, hasta luego, éxitos en sus tradings, ¿sí?, en sus traders. Operen en demo y bendiciones para todos. Cuídense, hasta luego, traders.